Bienvenidos al curso de Processing para Android. En el día de hoy vamos a manejar un objeto en la pantalla de un dispositivo Android con un joystick conectado remotamente vía Bluetooth. Primero que vamos a hacer es observar el joystick. En la parte derecha acá observamos la cubierta de los potenciómetros, que el joystick básicamente consta de dos potenciómetros. Tiene aquí la alimentación, la tierra y los 5 voltios. Y en estos dos terminales pues va a sacar una salida que es proporcional a la variación tanto derecha, izquierda o arriba, abajo de los potenciómetros. O sea, ese voltaje que está presente en estos dos terminales va a depender de ese movimiento que hagamos con los potenciómetros. También tiene un terminal, un switch, que pues nos permite mayor manejo, mayor control de algunos dispositivos. Este básicamente es el joystick. Ahora vamos a ver el circuito. El circuito básicamente lo que hace es conectar la alimentación positiva y negativa al Arduino, y como vamos a tomar la medida de un voltaje que está variando, entonces vamos a alimentar el voltaje que está presente en el eje X a la entrada análoga a 0 del Arduino, y el voltaje que sale por el eje Y a la entrada análoga a 1 del Arduino. Básicamente eso es lo que se va a hacer. No tengo conectado aquí el switch, pues en una aplicación que ustedes deseen hacer, por ejemplo de un juego, podrían conectarlo a otro terminal. Ahora vamos a ver el código en la parte del Arduino. Aquí está. Para esto solamente necesitamos la librería serial, porque vamos a mandar los datos a través de Bluetooth. Entonces los pines acostumbrados, la recepción y la transmisión en Arduino, el pin X, que como les comentaba va a censar la variación de voltaje en el eje X, y en el pin Y, la variación de voltaje en el eje Y. Este está asignado para la entrada análoga a 0 y este para la A1. Vamos a tener dos variables X y Y, que son las que van a permitir almacenar en este arreglo de tipo byte los datos. Como en la parte de Android, como hemos visto en videos anteriores, se reciben datos de tipo byte, y pues para no hacer de pronto un poco más compleja la aplicación a nivel de Arduino, entonces lo que he hecho es que se van a enviar bytes a través de Bluetooth. ¿Qué quiere decir? Que van a ser números entre 0 y 255. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer una lectura de los valores análogos. Se van a guardar en estas variables enteras valor X y valor Y. Después las asignamos en estas de tipo byte X y Y, y por último hacemos la asignación en el arreglo. Bueno, de pronto son un poco de pasos redundantes, podría hacerse directamente en el arreglo, pero pues como para mayor comprensión lo he hecho de esa forma. Aquí en la parte antes de setup definimos el objeto de tipo serial, que nos permite la comunicación con el módulo Bluetooth. Iniciamos el monitor serie. Como les digo, esto siempre por mirar la información en el monitor serie, o como por hacerle un depuramiento del programa. Y esta es la parte de Bluetooth. Definimos entonces las entradas pin X y pin Y como input, a la redundancia, con el comando pinMode. Aquí en el loop, entonces lo que vamos a hacer es una lectura análoga del pin X, una análoga del pin Y, lo guardamos en las variables enteras. Ahora, una cosa importante, el conversor análogo digital del Arduino es un conversor de 10 bits, que quiere decir que nos va a presentar valores entre 0 y 1023. Pero como yo voy a mandar valores entre 0 y 255, lo que yo hago es convertir esos valores en ese rango. ¿Cómo lo hago? Con la función map. Entonces, este valor X y este valor Y que está en el rango de 0 a 1023 lo convierto en un valor de 0 a 255. Hago lo mismo para los dos. Después de que ya tengo esos valores, entonces lo que voy a hacer es guardarlos en el arreglo de tipo byte que tenemos aquí en la parte de arriba. Es esto de acá. Después de eso, entonces esto es pura depuración. O sea, lo que estoy haciendo es mostrarlo en el monitor serie, y la parte importante pues enviarlo a través del módulo Bluetooth con bluetooth.write datos y 2, que quiere decir que va a
enviar dos posiciones del arreglo que se llama datos. Y como no es extremadamente necesario que se actualice la lectura del Bluetooth súper rápido, pues entonces estoy dejando un retardo de 100 milisegundos. Listo. Vamos a pasar a la parte de processing. Bueno, una parte importante para mencionar, en estos días le hice una actualización a mi celular. Lo tenía con Android 5 Lollipop y lo actualicé con Android 6 Marshmallow. Resulta que el comando en el que siempre hemos estado trabajando, que es el de descubrir dispositivos, no funciona. No sé por qué. Cuando uno oprime el botón, como hemos hecho con las demás aplicaciones de Bluetooth, no encuentra ningún dispositivo. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Si nosotros nos acordamos en el video donde empezamos a manejar la librería Ketai, pues hay varios comandos que se pueden utilizar para saber qué dispositivos están vinculados y qué dispositivos están conectados. La primera parte, que es la que hemos hecho siempre en todas las aplicaciones, es esta, que cuando yo quiero conectarme directamente a un dispositivo, entonces lo que hago es le doy bluetooth.getDiscoverDevices. Este es el comando que actualmente en Android 6 Marshmallow no funciona. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Resulta que el comando getPairedDeviceNames, que nos da una lista de los dispositivos que están vinculados, si funciona. Entonces lo que hago es que mirar en esta parte que si no hay dispositivos conectados, o sea que no se descubrieron dispositivos, o sea que quiere decir que esta lista no tiene un tamaño mayor que 0, entonces nos vamos a ir a averiguar los dispositivos que están vinculados. Ahora, una cosa importante con esto: los dispositivos vinculados, después de que yo hago ese procedimiento en el celular o en la tableta, pues siempre van a quedar en el dispositivo. ¿Eso qué quiere decir? Que puede que no estén encendidos. Por ejemplo, el módulo Bluetooth puede que no esté encendido, pero sin embargo esta lista va a estar llena. ¿Por qué? Porque es una lista que nos da como una estadística de qué dispositivos están vinculados. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, cuando oprima este botón, darle, o sea, me van a aparecer, por ejemplo, el módulo Bluetooth, y le voy a dar conectar, y sin embargo, aunque en la consola me aparece que está conectado, puede que ni siquiera esté encendido el módulo Bluetooth. Entonces, eso para tener en cuenta. Sin embargo, no genera error. Obviamente lo que uno tiene que tener en cuenta es pues que el módulo Bluetooth esté encendido, pero esta parte de acá, o sea, estas tres líneas nuevas, lo que hacen es como saltarse la parte de acá, de este Bluetooth.discoverDevices, que no está funcionando, al menos como les decía yo, en Android 6.0. No sé si de pronto próximamente solucionan ese problema en Android, o de pronto con una nueva versión de Ketai. Entonces, esto para tener en cuenta siempre y cuando ustedes tengan la versión 6 de Android. Eso sería lo nuevo. Entonces vamos a revisar la estructura del programa, los tabs como siempre. En este caso de este programa solamente vamos a necesitar los botones de la pestaña número 1, dos habituales métodos, tanto en press, drag y release, el botón Bluetooth. Entonces, Bluetooth pues no, esta parte que es la nueva la vamos a analizar después. Para este programa he creado una clase, un objeto que se llama área de dibujo. En realidad es muy sencillo, solamente lo creé como para mantener compatibilidad con las pestañas que yo he hecho. Ustedes saben que las pestañas con las que normalmente trabajo son escritas con mi código, entonces como para mantener esa, no sé, ese estándar, entonces he creado una pequeña clase que se llama área de dibujo. Básicamente es un rectángulo donde podemos dibujar cosas y que vamos a tener acceso a ciertas variables. Entonces esas variables van a ser x inicial, x final, y inicial y y final a nivel de float y largo y alto. Porque esto lo que hace es dibujar un rectángulo. Entonces se le pasa una variable x, una variable y,
un largo y un ancho y un color para ese rectángulo. Entonces lo que va a hacer es dibujar ese rectángulo y permitirme, para que después de que yo lo dibuje, tener ciertas variables que me van a dar el inicio a nivel de X y de Y, y lo mismo el fin a nivel de Y y de X. ¿Para qué? Para que podamos saber hasta dónde se debe dibujar los objetos en pantalla. Entonces lo primero es el constructor. Este push style es un comando que se utiliza para guardar datos como del grosor con que se está dibujando, el color con que se está dibujando. Entonces si no queremos intervenir con el programa principal a nivel de colores, entonces deberíamos colocar este push style. Aquí lo que hacemos es una asignación de este X, que es el X inicial, el Y, el largo, el alto, ¿sí? Ahora, X final, ¿a qué será igual? Como estamos dibujando un rectángulo en las coordenadas, a partir de las coordenadas X y Y, pues obviamente el X final va a ser el X más el largo, y el Y final va a ser el Y más el alto. Entonces esto es lo que estoy haciendo acá. X final es X inicial más largo y Y final es Y inicial más alto. El área, pues esta parte de acá es el color con el que vamos a dibujar. Entonces vamos a rellenar y lo que hacemos es dibujar el rectángulo. El pop style, entonces recupera todo lo que yo haya, para el programa principal, todos los comandos con el que se estuvieran haciendo dibujo de color, el grosor del trazo y otros iguales. Ahora vamos a crear un método que se llama show para que lo podamos mostrar en las pestañas. Entonces lo mismo, comando de push style y pop style al principio y al fin, para que se guarden los datos de dibujo. Y lo que hago es dibujar el rectángulo. Bastante sencillo. En hide lo que voy a hacer es dibujar el rectángulo, pero del color del fondo. ¿Para qué? Pues para borrar. Esto básicamente es para borrar. Entonces aquí tenemos push style y pop style de la misma forma. Esos son los métodos de esa clase. Como se dan cuenta, pues son bastante sencillos. Solamente son como para mantener el estándar de los objetos que se muestran o que se ocultan con las pestañas. Aquí en acciones, pues ya vimos lo de que les comentaba del botón que crea la parte de Bluetooth. Aquí esto lo hayamos visto. Entonces, que no se nos olvide para versiones posteriores a partir de las 6, creo yo, de Android. En la parte principal, entonces lo que estamos definiendo es las variables. Estas variables son para dibujar un círculo. Entonces el programa que va a hacer, yo voy a mover el joystick y ese movimiento me va a hacer que se mueva un círculo en la pantalla del dispositivo Android. Entonces estas variables, este círculo X, F, esta F es por float, y aquí lo mismo Y, es la primera posición donde está el círculo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo el círculo en una posición y cuando se mueva a otra, esa posición siguiente va a ser la 2. Esta inicial, ¿para qué me sirve? Porque yo quiero que cuando se me mueva una posición siguiente se borre. Entonces necesito mantener la posición anterior, que es esta, y la siguiente. Básicamente es eso. Una cosa importante acá en este programa es que normalmente en los programas que habíamos hecho, con excepción tal vez del de la cámara, si se recibían datos en el método en el que se recibían, se hacían los procesos. Resulta que cuando estamos dibujando es mejor hacer los procesos en el método que está destinado para eso. ¿Ese método cuál es? Pues en todos los programas de processing es draw. Entonces esta variable de acá, datos Bluetooth, lo que nos hace es que cuando llegue un dato nos va a permitir saber si hay necesidad de dibujar o no dibujar. Entonces es una variable booleana que se va a cambiar en la parte de Bluetooth. Y pues aquí básicamente el área de dibujo, que es un objeto de la clase que hicimos ahorita, y el resto de variables que normalmente manejamos. Aquí está pues el tamaño, la definición. Vamos originalmente a colocar el círculo en la mitad de la pantalla, entonces por eso este círculo XF1 y círculo YF1 empiezan en la mitad. Los datos Bluetooth empiezan con falso, pues porque todavía no se han recibido. Y hacemos la consola, los botones para la primera pestaña, el área de dibujo, aquí observamos dónde se localiza, y con el color en formato hexadecimal y del tipo de Android Lollipop, las pestañas. Ahora, aquí
aquí en la parte de Bluetooth. Entonces cuando se llega a un dato, cuando llegan los datos del movimiento del joystick, entonces van a llegar en este arreglo. Entonces lo que yo hago es aquí validar que el arreglo tenga algún dato, y en esta variable círculo xy, que es de tipo entero, voy a guardar lo que viene en la posición 0 del arreglo, y en esta lo que viene en la posición 1, o sea, coordenada x, coordenada y. Y vamos a hacer que este dato Bluetooth se haga verdadero. ¿Qué quiere decir? Que ya hemos recibido datos. Si se dan cuenta, la parte de un Bluetooth Data Even es bastante corta. Si nosotros ponemos muchos datos aquí o muchos datos para dibujar, van a generar errores. Cuando yo estaba haciendo este programa, pues no había caído en cuenta de eso, porque como ya habíamos hecho un programa que es el del manejo del módulo HCSR04, entonces había puesto aquí datos y había funcionado básicamente. Entonces, si ustedes quieren modificar de pronto ese programa, sería bueno que trasladaran la parte de dibujo al draw. Aquí solamente se están recibiendo los datos y se está asignando un true a los datos. Y en la parte principal, entonces, en el draw, mira, lo que se pregunta es que si hay datos Bluetooth. Entonces, si hay datos Bluetooth, entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a dibujar el círculo. Entonces, aquí se asigna esos datos a círculo XF2 y Y2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es rellenar con el color con el que se definió el área de dibujo y borrar. Esto lo que está haciendo es borrar el círculo de la posición anterior, y ya después en rojo vamos a dibujar el círculo en la posición actual. E intercambiamos valor de variables. Entonces la actual pasa a ser la anterior, tanto en X como Y. Y como ya hemos hecho ese trabajo de dibujar el círculo, vamos a hacer que los datos Bluetooth sean falsos. Eso es todo. Si se dan cuenta, es sencillo, pero la filosofía aquí es un poquito diferente, por lo que les digo. Porque es mejor cuando estamos dibujando hacer los dibujos en el draw. Es importante eso, porque si lo hacemos de pronto en el Bluetooth o hacemos mucha cosa aquí en la recepción de los datos del Bluetooth Data Even, entonces van a generar errores. Unos errores que me salían a mí cuando estaba haciendo el programa era que, por ejemplo, dibujaba lejos fuera del área de dibujo el círculo. Entonces eso pues no servía para nada. Entonces aquí pues vamos a mirar ya lo de las acciones. Ya esto ya lo habíamos observado. Se me olvidaba pues que en mostrar objetos del tab 1 están los botones, el área de texto, y para la parte del tab 2 entonces se muestra el dibujo, este de acá, que es el área de dibujo, y se oculta. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces aquí pues creo que ya lo siguiente sería mirar el video donde se muestra cómo funciona. Pero vamos a hacer una pausa un momento. Bueno, algo que se me olvidaba ahorita es que estoy validando también los datos, como dice en el Arduino, estoy validando los datos de círculo, de dónde se debe poner el círculo, porque estos datos, como estos datos vienen con valores desde 0 a 255, debemos hacerlos encajar o hacer un mapeo entre esos números y las coordenadas en pantalla. Por eso era que yo tenía aquí en el área de dibujo las variables x inicial y x final. Entonces lo que yo estoy haciendo con este mapeo básicamente es que el círculo que voy a dibujar en pantalla pues no se me salga del área de dibujo, sino que permanezca dentro de ese valor, y que obviamente se haga el mapeo, porque aquí solamente es de 0 a 255, y aquí voy a tener yo unas coordenadas totalmente diferentes. Bueno, ahora sí vamos a ver el video del funcionamiento. Aquí está el video. Bueno, aquí observamos el circuito y observamos pues está conectado aquí con una batería, una power bank. Aquí estamos haciendo la conexión vía Bluetooth. Entonces aquí se está haciendo el movimiento, y como les decía, con el mapeo que les mostré hace un momento, entonces se evita que ese círculo se salga de los límites del área de dibujo, como observamos.
Es bastante simple la demostración. Bueno, obviamente de pronto la primera idea que se nos viene a la mente con este proyecto de combinación de circuito con programa en Android, pues puede ser un juego. ¿Sí? Ahí me tocaría, por ejemplo, también leer en el Arduino el switch que viene con el joystick. Pero de pronto una aplicación más interesante es que podemos simular en pantalla algo que no podamos estar viendo. Me explico, puede ser que estemos manejando motores o algún dispositivo remotamente, que por alguna razón no lo estemos viendo, y para tener una idea de lo que posiblemente esté pasando en esa localización a la cual no tenemos acceso, pues podríamos crear esta animación en pantalla y así saber qué está pasando. Puede ser para motores o algún tipo de mecanismo. Si ustedes de pronto han visto en las pantallas de las consolas, en las industrias, en las empresas grandes, pues tienen estos dibujos. ¿Por qué? Pues porque no se puede tener acceso directo, o los operadores no pueden estar viendo todo el tiempo los dispositivos, entonces ven dibujos. Entonces, creo yo que esta sería una aplicación interesante para este proyecto. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.